Saludos a toda la comunidad investigadora que participa en este congreso y especialmente gracias a la organización por la eficacia, por la profesionalidad y por la oportunidad que nos ofrece por poder presentar de forma síncrona esta aportación y otras tantas que estamos viendo en estos días y que son muy interesantes. Mi aportación, me llamo Rafael Marfil Carmona, soy profesor de Educación Artística en la Universidad de Granada, investigo en el ámbito de didáctica de las artes visuales, pero también en el ámbito de comunicación audiovisual. Se centra este trabajo en Pinterest y en las posibilidades para el aprendizaje en la enseñanza de las artes visuales, intentando conectar educación artística y mediática precisamente en un trabajo que se viene realizando durante los últimos años con estudiantes de magisterio, de educación infantil y en algunos casos también de educación primaria. Siguiendo el esquema recomendado por el Congreso, comenzamos por una introducción básica donde los datos no son necesarios, los datos de redes sociales en general, porque más de 29 millones de personas en España, por ejemplo, utilizan algún tipo de redes sociales, de red social, y Pinterest está situada en un arco entre el quinto y el octavo puesto, según el criterio con el que se pueda evaluar en volumen de uso. Tenemos aquí datos de AppData, del servicio de datos permanente que ofrece a través de web Europa Press. Vemos como WhatsApp, Facebook, YouTube, por este orden, Instagram, que se ha situado en ese cuarto puesto, Twitter, LinkedIn y Pinterest. Estaría más o menos ahí. Y lo que sí es importante es que toda la ciudadanía, salvo por alguna razón de brecha digital, bien por causas de perfil sociodemográfico, etcétera, usan redes sociales. Se ha situado el foco de esta investigación en Pinterest. Ahí vemos, por ejemplo, en la diferencia por franjas de edad. La gente joven lo usa más o menos igual que la gente en el arco entre 46 y 65. Pinterest ofrece unas características muy importantes, aunque no sea la que cuantitativamente justifica mayor impacto, mayor uso. Sí que se ha considerado que por sus rasgos específicos para coleccionar imágenes y también para aportarlas a través de la creación de un tablero, resultaba muy, muy interesante en estas experiencias de aprendizaje visual y digital. En este caso, bueno, las características se puede afinar incluso entre generación Z, millennials, centennials, en ese grado de detalle hoy día según el año de nacimiento. Según otra fuente, IAB Spain, pues vemos, por ejemplo, cómo Instagram sería la red social por excelencia de la imagen, pero sí que es verdad que Pinterest ofrece unas características como puede ser que todo el mundo seguramente la conoce y que la ha utilizado, un 24% la utiliza alguna vez. Esto es muy interesante porque la tienen ahí en muchos casos, sobre todo la juventud, pero no saben muy bien qué uso darle, salvo hacer unos tableros personales de recopilación de datos, sobre todo coleccionistas, búsqueda de tutoriales, toma de algunos apuntes, búsqueda de gráficas o canvas que explican algún tutorial específico y es una red, podríamos decir, más conocida que usada. Esa búsqueda de tutoriales nos recuerda al uso que se le da a YouTube, lo que pasa es que en este caso suelen ser tutoriales de una sola imagen, de forma síncrona precisamente, una sola imagen que te ofrece a través de una infografía los pasos a seguir para alguna cuestión o también es un instrumento de recopilación por parte de coleccionistas, incluso me atrevo a decir en algunos casos frikis, de todo tipo que les interesa una temática concreta. Porque un gran potencial que tiene Pinterest es que está muy bien interconectado con otras redes sociales de un uso más masivo. El tablero, por ejemplo, se convierte en una verdadera carpeta con apuntes e ideas. En la fundamentación más conceptual tampoco hay que incidir demasiado, pero bueno, hacemos un recorrido breve. Una sociedad cada vez más prosumidora, se necesita la alfabetización visual y digital.
hace falta tanto la capacidad crítica como la creativa, estimular las competencias mediáticas y digitales, y hay un precedente en esta línea de trabajo que seguimos, en este caso pues con los colegas Aparicio González y Tucho, que sería la autovaloración. El propio alumnado universitario reconoce sus carencias formativas en el ámbito de competencias digitales. En general se trata de un trabajo que busca espacios comunes y ahí siempre una llamada a que podamos contactar con personas del Congreso que les interese seguir esta línea y que podamos trabajar juntos entre educación artística y mediática. El objetivo, por lo tanto, es profundizar en esas posibilidades. Ya se hizo una valoración a través de un grupo de discusión el pasado año en este congreso y, bueno, me he permitido profundizar más. En la anterior ocasión fue en coautoría con Ariana Cervilla. En este caso, de manera individual, he profundizado un poco más en estas reflexiones. La importancia del factor relacional y del uso del docente, investigador, de esa dimensión humana del vínculo relacional que permiten las redes sociales, siguiendo la teoría de Carmen Martalazo y José Antonio Gabelas, es fundamental en esta línea de trabajo, y también el nuevo contexto de Instagramming, como esa acción vinculada a Instagram y al uso de la imagen, que, bueno, podemos decir incluso que está muy de moda, ¿no? O sea, que está muy vigente en el uso social por parte de la ciudadanía. Dentro de la metodología, aparte de la dimensión cualitativa de esta reflexión, unimos la línea de trabajo de la investigación basada en artes porque se basa el trabajo realizado en las aportaciones creativas a través de la creación de imágenes. Esto es muy importante. Y también es en una línea de trabajo intermetodológica con esa R de factor relacional, de TRIC, de elementos relacionales en las tecnologías que hemos señalado. En una segunda fase, ahora que se centra más en profundizar, a veces sintetizamos mucho un resultado de una investigación, pero luego las reflexiones se suelen quedar bastante cortas. En este caso, pues, por eso me he permitido profundizar algo más. Los resultados podrían ser, ahora de manera sintética, el impulso de esa capacidad crítica ante la imagen visual y también ante la cultura digital, el desarrollo de una enseñanza significativa, algo cercano al alumnado, en este caso la juventud universitaria, estudiantes que van a ser futuras docentes en un proceso de una formación integral. Es muy relevante cómo rescatan lo que tienen en su móvil para usarlo dentro del aula de trabajo en su carrera de grado en educación infantil o en educación primaria. Tanto millennial como centennial, aunque son nativos digitales, no hay que engañarse, necesitan, y así lo reconocen, alfabetización y formación digital, y el software también se puede aprender, incluso lo técnico, de forma colaborativa y dialógica. El alumnado le da un nuevo sentido a Pinterest de esta forma. Hemos visto antes alguna imagen de lo que pueden ser tableros, tanto de creación propia como imágenes ajenas. Los propios estudiantes consideran lo digital como un entretenimiento, ellos tienen una visión apocalíptica y negativa de la cultura digital, sin embargo, en este caso lo implementan en su propia formación universitaria y eso les resulta muy interesante y ven el uso como futuros docentes. Y hay una añoranza de lo que no han conocido en muchos casos, de la época no digital, del trabajo artístico más con un lápiz, con arcilla, etcétera, y eso representa algo más que curioso. Las nuevas generaciones, como ha formado parte de su paisaje vital, realmente no lo valoran tanto como los que podemos estar en generaciones intermedias y somos más inmigrantes digitales. Se establecen conexiones, por lo tanto, muy relevantes en el ámbito de enseñanza de arte, educación y comunicación. Ideas concretas, recolectar en tableros, por ejemplo, para aprender algún elemento formal o compositivo, algún criterio estético. Ahí estamos viendo un ejemplo de imágenes ajenas que ya han prescindido de la referencia de autoría. No se puede, muy difícil, identificar esa autoría. Eso forma parte de la cultura digital, ese procomún y ese poco respeto hacia el autor. Esos tableros nos sirven para hacer recorridos y, por ejemplo, con edades de infantil o primaria, infantil en segundo ciclo, puede ser muy interesante para hacer selecciones, recopilar, recoleccionar y remezclar también, que sería una segunda parte muy propia de los tiempos y del siglo XXI en la cultura digital. Combinar lo propio y lo ajeno. Aquí, por ejemplo, un tablero en dominante azul, donde se va trabajando también junto con la gestualidad, aproximaciones a emoción, aprendizaje transversal de la gestualidad y también la dominante en azul con las connotaciones que tiene ese color.
Ideas concretas puede ser también aprovechar ese imaginario para el análisis crítico y para la creación, eh, impulsar el debate sobre contenidos transversales, educación en valores, cultura de paz y sobre todo lo que tiene que ver con cultura digital y con infoxicación, con autoría, este tipo de conceptos ya he comentado. Aprender la lógica de los buscadores y de los algoritmos, esto es algo que le resulta muy interesante al alumnado, que luego lo aplica a su propia dinámica en el día a día con sus redes sociales. Aportar creación propia al entorno procomún y luego, además, saber hacerlo y saber que uno puede desprenderse de una querida creación o un equipo puede ver cómo su creación se descontextualiza y adquiere otras connotaciones y otros significados. El aprendizaje técnico y fotográfico, ¿por qué no? En el uso de móviles también forma parte de esa alfabetización. Y aquí vemos, por ejemplo, de Erika Garrido en 2018 un ensayo en educación infantil, aprovechando su condición de docente, un ensayo, esto es parte de ese ensayo visual, sobre movimiento y textura, protegiendo la privacidad de esa estudiante, de esa alumna de infantil, pero esa reflexión sobre la propia acción en educación artística. Las posibilidades de ese aprendizaje, el valor de lo transversal, la hibridación de lo personal y lo profesional, y eso de repente crea un ejercicio de responsabilidad en el uso de las redes y las conexiones interdisciplinares entre artístico y mediático forman parte de las conclusiones principales de este trabajo. Como sugerencia de futuras investigaciones, por supuesto, aplicar esta línea de trabajo a Instagram, a YouTube. Yo personalmente lo tengo pendiente y presente y así, ojalá que en esta comunidad también alguien se sume a ese proyecto para comparativas. La complejidad del audiovisual, es verdad que ya requiere un análisis secuencial y es diferente, seguramente narrativo, etcétera, conceptos de realización, la importancia de la colaboración, del factor relacional y la aplicación a esa línea a contextos de todo tipo, no solo universitarios. Por ejemplo, museos podría ser, ya que trabaja con patrimonio artístico y visual. Finalmente, expresa este alumnado su identidad, sus emociones, reflexionan sobre la propia educación y es una manera de mejorar esa sociedad del siglo XXI, sobre todo porque esa sociedad se conforma hoy día en gran medida desde lo digital. Sin más, nada, agradecer la oportunidad y a través de esos datos de contacto, poder saludar y poder estar en comunicación permanente con quien tenga interés y podamos construir juntos, ¿por qué no?, futuras investigaciones. Así que nada, muchas gracias al Congreso y a las personas que han escuchado esta aportación. Saludos.